Hola, ¿qué tal? Bien, en la última videoclase prácticamente completamos el comentario de la segunda meditación metafísica. Allí veíamos como en un principio Descartes descubre el cogito, es decir, esa indisoluble unidad que se expresa en pienso, soy, pienso, existo. Esa unidad entre el acto de pensar y mi existencia, que se conciben juntas de un golpe. Y luego Descartes analizaba cómo se concebía a sí mismo como una cosa que piensa, como una cosa cuya propiedad, cuyo atributo indisoluble es el acto de pensar, la actividad del pensamiento. Hay, sin embargo, algo que dejamos de lado en la otra clase y que quisiera comentar. Al final de la meditación, Descartes vuelve a realizar todo el recorrido de la duda, pero a través de otro camino, digamos, tomando un ejemplo concreto que se nos presenta en la sensibilidad, que es el primer paso de la duda, la crítica o la duda acerca del testimonio de los sentidos, y de algún modo, analizándolo, disolviéndolo, hasta llegar a la conclusión que lo que percibimos por los sentidos, lo que habitualmente llamamos que está allá afuera, la realidad del mundo, es algo oscuro hasta que descubrimos que en el fondo es solo una investigación de nuestro espíritu, es solo de algún modo una concepción del espíritu. Es decir, que aún la sensibilidad es algo que está, es un modo del pensamiento, es algo que está en nuestro pensamiento. Y que justamente el pensamiento, el pensar, aún en el modo de la sensibilidad, es lo que se hace presente a mi espíritu, a él mismo, con mayor claridad, con mayor transparencia. El ejemplo es así. Descartes dice, eh, tomemos un trozo de cera. ¿Qué es la cera? Lo aclaro porque puede ser, es una experiencia que seguramente las personas como yo, digamos, entradas en años, la tienen bien clara, pero por ahí algunos de ustedes no. La cera es un producto sólido, cuando se enfría, que producen las abejas en la colmena. ¿Mm? No es ni la cera de los oídos, ni la cera para lustrar el piso, aunque algo tiene que ver. Es un producto que cuando está frío es sólido, se puede usar un pedazo, se usa para muchas cosas, sobre todo en la antigua carpintería, hoy es reemplazado por otro tipo de productos para rellenar grietas, agujeros o tapar fresas de tornillos, ¿no? Es algo que si se calienta se ablanda y cambia de apariencia sensible. Bien, tomemos un trozo de cera virgen, así se llama cuando se la extrae de la colmena, dice Descartes. ¿Qué es la cera? Se hace esa pregunta. Dice, bien, es lo que tengo en la mano, algo sólido, si lo golpeo hace ruido. Si lo huelo, tiene todavía el perfume de las flores con las que la abeja lo han de algún modo fabricado. Podemos incluso describirlo por su color ámbar, etcétera, ¿no? La cera se define por todas esas cualidades que son captadas por mis sentidos. Sin embargo, mientras digo todas estas cosas, nos dice Renato, acerco la cera a una fuente de calor. Comienza a calentarse, cambia de temperatura. Ahora ya deja de ser sólida. La apoyo en un recipiente y se disuelve, se transforma en un líquido, amplía su tamaño, se dilata, toma la forma de el continente, exhala por última vez los perfumes
que tenía de las flores con las que había sido fabricado. Cambia de color también. Todos esos cambios que se producen. Sin embargo, parecen remitir a la cera. ¿Qué es la cera? Es decir, ¿podemos decir lo que la cera es a través de todo lo que se presentaba a nuestra sensibilidad? Dice Descartes, evidentemente no, porque todo eso ha cambiado. Ahora, si la toco, por ejemplo, no produce ningún ruido, tiene otra forma, no es sólida, es líquida, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, todo lo que yo percibía por los sentidos no me permiten decir lo que la cera es, aunque, aquí quizás podríamos polemizar con el argumento, pero escuchemos lo que Descartes dice, aunque tenemos que admitir que sigue siendo la misma cera. Ven cómo hay esa relación de siempre un presupuesto o un núcleo, ¿no? O algo que está detrás de todos esos cambios. Esta suposición es siempre la típica de todo pensamiento racionalista en filosofía. Pero esto dejémoslo de lado. Escuchemos lo que nos dice don Renato, ¿no es cierto? Si la cera sigue estando allí, es, de algún modo, no es todas esas cualidades sensibles. ¿Con qué otra facultad espiritual la podemos concebir? Dice Descartes, con la imaginación, por ejemplo, y piensa, y dice, bien, yo podría imaginar una serie de formas que la cera en su dilatación pudiese adquirir. Sin embargo, ¿cuántas formas, ¿no?, podría yo imaginar? Nunca mi imaginación me permitiría imaginar todas las formas, porque esas formas se presentan a la idea que tengo de la cera como una posibilidad infinita. Y la imaginación nunca puede captar lo infinito. La imaginación trabaja con el resultado de los sentidos, con las representaciones que yo me hago de la realidad. Puedo, como veíamos en la argumentación de la primera meditación, combinar, no solo combinar, generar, ¿no?, algo muy imaginativo, muy loco, pero sin embargo de algún modo remite a imágenes, justamente. Y por eso la imaginación trabaja, por más que combine o cree, imágenes. Pero esto no, la infinitud no es una imagen. ¿Con qué puedo captar entonces lo que la cera es? Y Descartes nos va a decir, solamente con el pensamiento, solamente con el pensamiento. Y dirá aquello que es en el fondo difícil de comprender, que la cera es una inspección de mi espíritu. Es decir, le agrega, no solo es ahora, después de que he analizado y recorrido este proceso, desde lo oscuro y lo confuso de la sensibilidad, lo que la sensibilidad me ofrecía acerca de la cera, se dan cuenta que él utiliza este camino para mostrar un trozo de realidad, un trozo efectivo, concreto, ya no una abstracción como dudar de la sensibilidad en general, sino algo que se me presenta a los sentidos. Esto, en realidad, siempre fue una inspección de mi pensamiento. Aún en su color, en su textura, en su temperatura, en su olor y en su perfume, en su sonido, siempre fue algo que correspondía a mi espíritu, no algo que yo puedo atribuir efectivamente a una realidad exterior. Siempre estuvo en mi espíritu. Lo que ocurre es que al principio estaba confusamente, porque me presentaba un montón de cualidades que luego se esfumaban, cambiaban, desaparecían, mutaban. Sin embargo, ahora es mi espíritu el que concibe la cera, por ejemplo, como un cuerpo flexible que ocupa un espacio. Y estos son, diríamos nosotros, meramente conceptos que no tienen que ver con la sensibilidad. Entonces, Descartes terminará la meditación diciendo, ven, es decir, aquello que resulta más transparente en las cosas no es justamente su aspecto sensible, sino cómo mi pensamiento las concibe, cómo las inspecciona y descubre en ellas aquello que efectivamente les pertenece.
Y por lo tanto, aquello que yo conozco con más claridad es lo que mostré, mi pensamiento. Soy efectivamente y esencialmente una cosa que piensa y no necesito de la sensibilidad o del cuerpo para ser, para ser. Bien, aquí terminamos de un modo breve y sin llevar esto mucho más lejos con la segunda meditación, que es lo que nos importaba especialmente. Sin embargo, vieron que yo les eh, copié un trozo muy pequeño de la tercera meditación. ¿Para qué? Fundamentalmente para, digamos, tres cosas. En principio, porque al principio justamente de la tercera meditación hay un claro, sintético resumen, podemos decir, de todo el camino de las dos meditaciones anteriores. Y eso es bueno para ustedes para concentrar bien. Esto es lo que se hizo. Este es el resultado que llevamos hasta ahora. ¿No es cierto? En segundo término, porque Descartes descubre que aquel criterio para distinguir lo que era verdadero, que propuso como meta al formular su método, recuerdan que el método es consideraré como falso todo aquello que presente a mi espíritu la menor duda, ese método de algún modo presuponía un cierto criterio de verdad, que aquello que no presentara duda, aquello que se presentase con evidencia a mi espíritu iba a ser verdadero, pero era un criterio, digamos, por adelantado, ¿no es cierto?, sin comprobación. Ahora Descartes dice, está comprobado. Aquello que se ha presentado con claridad a mi espíritu es que pienso, soy el cogito, y luego soy una cosa que piensa. Eso es transparente a mi espíritu, es evidente. Él lo distingue con dos cualidades, la claridad y la distinción. Dice, esto se presenta a mi espíritu como claro y distinto. No vamos a analizar en este momento esas características. En el texto que yo les di de apoyo las tienen analizadas, pero no quiero que se detengan demasiado en eso. Son ideas un poco técnicas para el nivel de lectura que estamos haciendo. Pero entonces dice, aquí tengo mi criterio para determinar qué es lo verdadero. Lo verdadero es lo que se presenta en mi espíritu con claridad y distinción, de modo evidente. Y entonces dice, bien, pero entonces cosas como 3 más 2, 5, se siguen presentando en mi espíritu con absoluta evidencia. Nosotros diríamos, el triángulo es una figura de 3 lados. Cuando lo digo ya, se presenta con claridad y distinción a mi espíritu. Pero ¿cuál es el problema? Que he planteado una hipótesis muy extraña que me ha llevado incluso a extremar el camino de la duda, hasta poner en duda este tipo de verdades, las que se presentan a mi espíritu aún con claridad y distinción. ¿Qué tiene que ocurrir entonces para poder seguir avanzando? Porque si no, se dan cuenta que me quedo en esto. Pienso soy y que soy una cosa que piensa. Ahora, si yo sigo pensando, si yo ahora tomo como piedra, como fundamento para reconstruir el edificio del conocimiento o construirlo de nuevo, a partir de esta primera piedra de toque, de este primer fundamento solvente, ¿a dónde podría ir? Cada paso que la cosa que piensa puede dar quedaría de algún modo hipotecado, lo podríamos decir, o en peligro de volver al camino de la duda. ¿Por qué? Por la hipótesis del genio maligno. Es decir, todo lo que la cosa que piensa puede pensar puede ser el engaño de un genio maligno. ¿Se dan cuenta? Es decir, que hay que primero, antes de seguir adelante, antes de tener certeza y evidencia sobre aquello que pensamos, dar de baja, digamos, o mostrar que la posibilidad de un Dios engañador, como se supuso en la segunda meditación, no corre, no va. Un Dios engañador es imposible. Por eso Descartes tendrá que mostrar primero que existe un Dios, cosa que hasta ese momento no ha demostrado.
Lo va a hacer en la tercera meditación, justamente. Y, en segundo término, que ese Dios no puede ser engañador. Nosotros no lo vamos a seguir en ese camino. Concéntrense, sobre todo, para entender esto que les digo, en el último parrafito que yo les copié de la tercera meditación, que es, digamos, la primera página de la meditación. Sin embargo, yo sí les voy a hacer un pequeño resumen, por decir así, o presentación del presupuesto básico con el que Descartes pretende demostrar la existencia de Dios. Porque eh, para que ustedes puedan comprender mejor cierta argumentación que vamos a ver en el próximo texto que leeremos, que es de un pensador del siglo XIX, que se llama Friedrich Nietzsche, para que puedan acceder mejor a algunas de las cosas que Nietzsche va a decir en el breve texto que veremos en adelante. Concentrémonos un momento. Soy una cosa que piensa. Lo único que soy es pensamiento. ¿De qué está compuesto el pensamiento? De ideas. Básicamente, las ideas son de muy distinta categoría, muy diversas, ¿no? Si siguiéramos leyendo la meditación, veríamos que Descartes analiza todo ese mundo en el que solamente por ahora puede confiar. No puede confiar, obviamente, en la referencia de las ideas. Hay muchas ideas, dice Descartes, que son tercas, ¿no? Y tratan de imponerme un mundo exterior, o tratan de imponerme la existencia de mi cuerpo. Por el momento, las hemos dejado de lado. Hay otras ideas que claramente son absolutamente ficticias, propias de mi imaginación. Las considero efectivamente falsas, aunque pueden ser entretenidas o divertidas, ¿no es cierto? Pero hay otras ideas que, de algún modo, no parece que yo las hubiese producido, ni que viniesen con mi imaginación, ni que viniesen del exterior, sino que de algún modo pareciera que están como grabadas en mi propio espíritu, como si vinieran con mi pensamiento. Descartes no las llamará así, pero en cualquier manual, creo incluso en el texto que yo les di, es lo que se llama ideas innatas, ideas que vienen ya en semilla o impresas de algún modo en mi pensamiento. En Platón vimos algo de esto, porque vimos que el alma, de algún modo, inmortal en Platón, ya ha contemplado en un pasado, digamos, mítico o atemporal, ya ha contemplado de algún modo las ideas, o sea que tiene que recuperar quizá ese conocimiento que en el alma está grabado por la contemplación de las ideas. Aquí en Descartes hay algo parecido. Hay ciertas ideas o ciertas posibilidades de ideas que ya vienen en esta cosa que piensa que soy, ya vienen con mi pensamiento. Dentro de esas ideas hay una particular que es la de una cosa perfecta, una cosa absolutamente sabia, una cosa infinita, una cosa que es la suma, digamos, de todas las perfecciones. Esa idea es la idea de lo que habitualmente llamamos Dios. ¿Cómo puede ser, dice Descartes, que esté allí? Porque la idea de cosa yo la puedo producir. De hecho, me concibo a mí mismo como una cosa que piensa. Es decir, es algo que se presenta en mi espíritu con evidencia. Yo soy algo, una cosa que piensa. Pero sin embargo, ¿cómo puedo yo concebir una cosa perfecta, que es la suma de todas las perfecciones? Y Descartes argumenta de un modo parecido a como lo hizo, yo se los hice notar, cuando dijo que el error es una imperfección.
y que por lo tanto si suponíamos de algún modo no ser la criatura de un Dios perfecto, siempre estábamos sujetos a muchas mayores imperfecciones si teníamos un principio de nuestra creación inferior a ese Dios absoluto. ¿Esto qué significa? Que todo efecto, por ejemplo, la idea de Dios en nuestro pensamiento, esa idea de un ser, de una cosa perfecta, todo efecto tiene que tener la misma realidad que la causa que lo produce. Es decir, que si hay en nosotros la idea de algo perfecto, solo pudo producir esa perfección algo perfecto. ¿Se dan cuenta? Es un viejo principio de la filosofía, un principio que va a sostener toda posición racional en la historia de la filosofía. Es lo que se llama el principio de razón o el principio de razón suficiente, que de un modo muy breve podríamos sintetizar diciendo nada hay sin razón o todo tiene una causa, pero esta es un poco una expresión un poquitito distinta. Quiero decir, en cualquier efecto, en cualquier cosa, tiene que haber siempre una realidad que no puede ser nunca mayor a la de la causa que lo produce. Dicho al revés, toda causa debe ser mayor o al menos igual a la realidad del efecto que produce. Es decir, yo, dice Descartes, puedo producir en mí la idea de una cosa, porque de hecho me concibo como una cosa que piensa, pero no puedo producir la idea de una perfección absoluta, porque yo no soy perfecto, ya hemos visto. Yo soy algo que pertenece al tiempo. Existo todo el tiempo en que pienso y nada más, no puedo afirmar otra cosa. Además, yo dudo. ¿Qué mayor imperfección que es la de dudar? Cometo errores. No puedo ser la causa de algo que tenga mayor realidad. No se trata aquí de decir, no se trata de la producción psicológica, por decir así, de la idea de Dios, sino de el contenido que esa idea tiene. La idea de Dios, quizá la puede pensar cualquiera, podríamos decir, pero se está refiriendo Descartes a que concebir esa perfección absoluta que pertenece a esa idea no es una posibilidad mía, porque yo soy imperfecto. Nunca una causa imperfecta puede ser causa de una perfección. Pasémoslo por un momento, si me bancan, a términos platónicos. Cuando el prisionero sale de la caverna y contempla la luz del sol, que es la idea del bien en sí, recuerdan, o traten de recordar, que comprende que ese brillo, esa luz, es la causa de todo lo que vio antes. ¿Qué significa en estos términos? Que esa comprensión inmediata es la de que sólo lo que vio antes puede ser causado por esa tremenda luz que está contemplando ahora. No puede ser ni el fuego ni las sombras del interior de la caverna lo que sea la causa de ese, ¿no es cierto?, de ese mundo verdadero, brillante, eterno, fuera del tiempo que está contemplando ahora, sino solamente al revés. Ese sol es la causa de todo lo que vio antes. Ese sol es la razón de que exista todo lo otro. Aquí Descartes está pensando con el mismo supuesto. Si en mí existe la idea de una cosa perfecta, solo pudo ponerla en mis pensamientos una cosa perfecta. Y esa cosa perfecta es ni más ni menos que Dios, ni más ni menos que Dios. Repasen un poquitito
esta argumentación, si quieren, con el texto que yo les di de apoyo. Bien, voy a darles un pequeño video más que va a ser de lectura del texto de el fragmento del discurso del método que les di para leer. Es una pequeña página. Lo vamos a hacer para con dos o tres intereses. Primero, para que repasen las argumentaciones que ha dado Descartes en la primera y en la segunda meditación, sobre todo en la primera meditación. Y luego, para que puedan tener, con casi el mismo lenguaje, pero algunos toques de diferencia, un resumen muy acabado del proceso que hizo Descartes en las dos primeras meditaciones. Y por último, para que ustedes puedan concebir y entender una diferencia en la argumentación. Recuerden que el discurso del método, del que les voy a leer directamente, con la hoja a la vista en el próximo video y último, recuerden que es un texto anterior, o sea que el de las meditaciones es, de algún modo, un texto más completo, más acabado, posterior, más perfecto, por lo menos desde la perspectiva de Descartes. Bien, cierro este video y esperen ese último sobre Descartes. Después tendremos otros sobre el último tema del curso. Hasta luego.